Y regresamos, estamos en la 89.3 de FM, Radio Fórmula Monterrey para toda la República Mexicana y por internet en todo el mundo. Laura, fíjate que uno de los indicadores muy importantes para hacer un verdadero análisis financiero, económico, bursátil, en todas las variables para el crecimiento de un país es el índice de volatilidad, porque el índice de volatilidad te indica qué tan buenos resultados puede tener una acción o un índice o algún tipo de inversión diferente. Y ese gráfica lo que te dice es cuando hay mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, es cuando empieza a haber un poquito miedo en los mercados. Y precisamente este índice cerró, fíjate, subió un 15%, que es demasiado alto, y eso es debido a las noticias que hubo precisamente en Medio Oriente, y prácticamente es un índice que cuando se dispara es porque hay una guerra, una posible guerra, o una situación o una pandemia, situaciones muy graves que mueven los mercados. Y casualmente las bolsas del Nasdaq, tanto el Dow Jones como el S&P, el IPC, el Shanghai de China, obviamente que son las bolsas que realmente monitoreamos en Open Vision, porque de ahí depende prácticamente la economía de todo el mundo, o sea, claro, obviamente de México, pero también de Estados Unidos, pero también al segundo país más poderoso del mundo, que es China. Todas cayeron. Y cuando cae algo así, y cuando el índice de bursatilidad, pero el índice de volatilidad, que es el VIX o el CBOE, que es el que mide la incertidumbre, la sensación de miedo en el mundo al invertir, se contrae, y ese disparo del 15%, pues así como hay sectores que pierden, hay otros que ganan. Y el que gana, pues obviamente, ante esas situaciones es el oro, o las piedras preciosas, que es el oro, plata, etcétera. El petróleo también puede ser un commodity, que también puede ser, pero bueno, el oro lo que más me lleva a hacer un análisis es que el oro ha ido impecable desde que inició el año. O sea, desde que entró prácticamente Trump a la presidencia, ante todas esas guerras comerciales, arancelarias, que vino a mover la economía en el mundo, porque realmente no fue con México, iniciando la situación con el TEMEC. También se metió con países europeos, con Canadá, con la mayor parte del mundo, y eso vino a reflejar que también el índice de volatilidad subiera mucho, y cuando el índice sube mucho, el VIX, el índice de incertidumbre, va a la par con el oro. Y eso nos lleva a que el epicentro de ese análisis nos lleva a lo que es la geopolítica, lo que es la parte de los acontecimientos que pasaron recientemente allá en Irán. Sí. Y esa parte tú nos puedes explicar muy bien. Sí, con gusto. Este tema que está sucediendo es un tema que muchas personas no están entendiendo cuál es el detonante de esta situación. De hecho, hace un rato una chica justamente que estábamos en la calle conversando, ella me decía, es que ellos se están matando ya por religión o por Tierra Santa. Y yo le decía, no, esto no tiene nada que ver. Es que lo que piensa la mayor parte de la gente, y no es así. Sí. Hay otras cosas que también implican, que son prácticamente de otro índole, pero la gente en América Latina piensa que es religioso 100%. Exactamente, y no es así. En este momento, en Irán, está justamente en el poder el régimen teocrático, y el régimen teocrático, o un régimen teocrático que tiene que ver con unos ayatolás, justamente está vinculado a que ellos están dominando esta población desde 1979, desde muchísimo tiempo, y no han cambiado en el poder. O sea, eso más que una dictadura. Entonces lo que han hecho, y por eso justamente fue el ataque que le hizo Israel, era porque ellos estaban a días, justamente se estaba planteando entre una semana o 2 semanas para alcanzar una bomba nuclear. Y bueno, tú has estado en conferencias justamente donde yo he explicado el tema de la tensión nuclear. Hay más de 12,000 bombas nucleares en el mundo, solo 9 países que son la mayoría relativamente estables, excepto Corea justamente del norte, que Kim Jong-un tiene también bombas nucleares, y él es sumamente peligroso en cuanto a términos de Occidente, porque siempre hablamos de que en relaciones internacionales no hay buenos y malos. Sí, pero en cuanto a términos y a intereses de Occidente, que realmente Corea del Norte, que es bastante volátil en su temperamento, hablando justamente lo que decíamos en el primer bloque, de cómo es importante la estabilidad mental y emocional de quienes están
justamente dirigiendo millones de almas. Bueno, Corea del Norte entonces no es el mejor ejemplo de una estabilidad mental, que también viene de una dictadura, que es una cosa bastante importante. Bueno, aquí el régimen teocrático, el régimen de los ayatolás, entonces estaban a punto de alcanzar, venían enriqueciendo uranio desde hace bastante tiempo, estaban a punto de alcanzar, lograr tener bombas nucleares. Las primeras eran las primeras 9 y después para 15. El régimen teocrático, que es básicamente chií, es la división justamente del Islam entre los chiitas y los sunitas. Los chií son los más drásticos, los más radicales. Justamente ellos ven a todo Occidente como infieles, pero aparte de todo Occidente, ellos lo ven como el gran Satán, Estados Unidos, Israel, el pequeño Satán, y el resto, pues todos somos infieles por un lado, y por el otro lado también esto está vinculado al asunto de que ellos tienen como tal una pelea contra Occidente. Esto por un lado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que hizo Israel fue, como evidentemente es el enemigo principal en el área de Irán, es Israel, entonces allí podían utilizarlo justamente las bombas nucleares, y esto se hizo como un ataque preventivo antes de que sucediera. Y el ataque se realizó justamente para instalaciones nucleares, es decir, los objetivos estratégicos fueron 100. Eran plantas de enriquecimiento nuclear en 3 ciudades específicas, Natanz, Fordow e Shafam. Esto ya les voy a contar algunos datos específicos. Bases de la Fuerza Aérea de esta fuerza revolucionaria, centro de mando y sistemas antiaéreos en Teherán, y la infraestructura de apoyo al programa nuclear militar. En total fallecieron 250 científicos nucleares, evidentemente, y ellos tienen un tema allí relevante porque, como ya se han dado cuenta que justamente lo que se ha hecho es atacar a instalaciones nucleares de manera precisa, entonces lo que han es colocado plantas nucleares en diversos lugares del territorio iraní, al menos 12, que pueden estar incluso entre montañas para que no sea fácilmente penetrado, o subterráneo, de modo tal que ellos puedan seguir enriqueciendo uranio y de modo tal de que ellos puedan seguir justamente en esa carrera nuclear. Ahora, en cuanto a Israel, les cuento, fueron aproximadamente 200 aviones, 330 municiones y, como les cuento, fueron 78 muertos de los altos mandos del régimen teocrático y el resto fueron científicos nucleares. Ahora, esto es importante que les voy a contar. Justamente lo que ha sucedido, el daño, lo que ha hecho es retroceder el plan nuclear de Irán al menos un año. Se estima que más, pero en términos conservadores, en escenarios conservadores, Carlos, esto se estima que el retroceso es de un año. Y es un año donde se está ganando tiempo justamente para que ellos no tengan capacidad nuclear. Ahora bien, del otro lado está el tema de que evidentemente iba a haber una represalia. Eso era evidente. Lo que pasó es que aquí entonces ya no lo hacen de manera precisa, sino lo hacen con misiles balísticos que suben a la atmósfera y vuelven a bajar, y ahí atacan a la población civil. Entonces aquí hay un desbalance justamente de la guerra. Pero básicamente eso fue lo que pasó, y eso es lo que está planteado de qué sucedió ayer. Sí me gustaría comentarles que el 17 de noviembre tenemos un magno evento que se llama Open Talk World Convention 2025. Va a ser un evento de los mejores speakers que hay en México, y les voy a decir una cosa: cada uno tiene una historia que tienen que contar, que van a contar, pero con una profundidad, y va a ser el 17 de noviembre, que precisamente Laura de Rosa es una de speaker. Laura, platícanos un poquitito antes de que sigamos con el análisis de geopolítica. ¡Wow! ¡Qué compromiso!, ¿no? Bueno, sí les cuento algo interesante, que es, normalmente, Carlos, y mucha gente aquí me conoce, no solamente en México, sino en otros países, yo doy normalmente conferencias de geopolítica, conferencias de qué es lo que está pasando en el mundo, pero aplicado a empresarios, inversionistas. Es decir, no es que vamos a hacer un noticiero. No vamos a hacer un noticiero. Lo que estamos haciendo es explicar lo que está sucediendo en el mundo y cómo eso te afecta en tu bolsillo. Entonces, esto lo aterrizamos en múltiples aspectos, y cómo esto normalmente la gente siempre se lleva tanta información y son muy, muy bonitos los comentarios después. Pero en esta oportunidad les voy a contar desde una historia personal, y justamente
cuáles fueron los elementos por los cuales yo pude sostenerme para levantarme, y eso es justamente muy aplicado, muy ad hoc del lema de justamente Open Talk, que es cambiando vidas. Esto está espectacular, Carlos. Yo sé tu historia y créame, usted que me está escuchando por 89.3, es una historia sumamente inspiradora de lucha, de una mujer que ha ido a muchos países y que ha sembrado y echado semilla a muchas circunstancias, y sobre todo levantarte de una situación tan complicada que ella se los va a contar el día de la conferencia. Pero también, Laura, fíjate que va a estar Nilda Charaviglio, una excelente psicóloga, que lo va sobre que la pareja no existe. Ese es su tema, la pareja no existe. Es algo raro, pero su tema es algo que lo tiene muy bien estudiado y que es de gran interés para todos. Va a estar Nayo Escobar, va a estar Arturo López Gavito, va a estar Ricardo Garza, va a estar Juan Ramón Palacios, va a estar Leticia Jaime. Bueno, va a haber muchísima gente con una historia muy, muy interesante, muy dinámica, pero también, si usted no ha encontrado respuestas, ya ha ido con muchos psicólogos, terapeutas, acá puede encontrar una respuesta a algo que usted está buscando y que le puede cambiar la vida. 17 de noviembre, Show Center. Entra a Superboletos y ahí puede separar sus lugares y no se queda afuera. Sí, y esto es importante antes de que pasemos al tema. Hay algo relevante, esto es una versión mexicana, es una competencia de los Tech Talk. No lo dice Carlos, pero lo estamos diciendo en medios de comunicación y realmente es así, porque realmente México necesitaba una marca mexicana donde se hablara en tiempos justamente precisos de qué es lo que está afectando en muchas oportunidades a las personas, pero las personas también necesitan ver cómo otros se han levantado en casos de resiliencia y cómo pueden tomar eso en diversas formas, porque cada conferencista evidentemente tiene una forma distinta de contárselo al público. Entonces definitivamente no se lo pierdan. 17 de noviembre de 2025 en el Show Center. Por favor, entren. Aparte que es una plaza espectacular, son 3,000 personas. Entonces, sí, pero sin embargo, los boletos se están moviendo rápido, así que búsquenlo de una vez. Y bueno, cerrando ese paréntesis, seguimos con el análisis geopolítico. Y bueno, ahora estamos platicando sobre pues el acontecimiento que ha habido estos 2 días, que por cierto no has dormido precisamente por estar monitoreando esta nota y agotarla. Sí, definitivamente tenemos que terminar entonces de conversar justamente. Les contaba y hablábamos al inicio de por qué el precio del petróleo aumentó, el WTI, el Brent, ya lo vas a comentar tú, y de cómo justamente caen las bolsas y todo este tema. Entonces, justamente cuando hablamos de cómo un disparador geopolítico, un disparador militar, un disparador político hace efecto en esto. Esto básicamente es entonces, hay una desigualdad en la guerra. Evidentemente las guerras son desiguales, son terribles, pero en este caso son misiles balísticos que están viniendo desde Irán, están justamente ya entrando a zonas civiles y urbanas de Tel Aviv, de Jerusalén, de Haifa, y esto ha sido también, y esto hay que comprender la idiosincrasia de este régimen en Irán. Ellos no solo lo hicieron por, mira, dieron de baja a 75 personas y en total a 250 científicos nucleares, ese es el número, pero sino además lo están haciendo como por orgullo. Yo también tengo que responder, y bueno, eso es lógico, justamente en esa psicología de la guerra. Básicamente Israel tiene un Iron Dome bastante poderoso, es decir, una cúpula de hierro, y eso ha hecho que solo hayan 3 muertos, que son bastante, que es muchísimo, en cualquier guerra es muchísimo, pero bueno, evidentemente entonces ha afectado la infraestructura urbana en algunas partes. Aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente, y es para que se quede la gente con eso, que es justamente Irán, el régimen teocrático de Irán, que hay muchísimas personas dentro de Irán que no están de acuerdo con el régimen teocrático, porque evidentemente son pisada la población de una manera impresionante, las mujeres torpedeadas absolutamente en todo, un tema del islamismo del más rudo y del más cruel. Ellos han retrocedido 1 año en su evolución nuclear. Entonces ya no tenemos este peligro que es emergente,
pero sí es urgente que tengamos que justamente plantearlo. Ahora, esto ha tenido evidentemente consecuencias económicas, Carlos. No, definitivamente, desde que se empezaron los ataques en el Medio Oriente, ya en plenamente Israel e Irán, pues obviamente se disparó el índice de volatilidad, que es el VIX, como les comentaba al principio del programa, que hizo que en los mercados financieros hubiera un poquito de incertidumbre, de miedo, y lo que sucedió después fue una caída de todos los mercados financieros. Todas las bolsas del mundo se cayeron, como lo comenté inicialmente, las principales de Estados Unidos, las de México, las de Shanghái, las del mundo entero prácticamente. Y ahí es donde quiero dejar una reflexión. Siempre va a pasar esto, siempre va a haber situaciones de guerra, situaciones de pandemia, situaciones bélicas, de incertidumbre. Y es por eso la importancia que siempre lo hemos comentado, la diversificación. O sea, aquí, ¿cuál es el beneficio cuando pasa esto, cuando se dispara el índice del VIX? Es que tenemos que invertir en piedras, en oro, el plata. Aquí el oro fue lo que se disparó. Los commodities, por ejemplo, el petróleo, yo les sugiero que se acerquen a una casa de bolsa, que le hagan un perfilamiento ahora y que le digan cuál es tu nivel de cuándo puedes invertir en riesgo, y de ahí empezar a diversificarla ahora, porque precisamente ese pedacito, por ejemplo, el oro, pues considerarlo, y hay que ver que el oro en lo que va el año ha crecido más de un 30%, y vamos a mitad del año. Si estamos de manera muy proporcional, oye, pues si sigue la tendencia puede crecer un 50, un 60 en el año. Más sin embargo, la diversificación siempre va a ser la maestra de las asesorías. Es, por más que te quieras meter solamente en oro, lo que va a pasar en Irán puede que baje, o sea, puede que se tranquilice o que baje el índice de incertidumbre, pero pues, se puede complicar también. ¿Por qué? Porque sabemos que es una guerra. Esto ya es llamado guerra. Y en una guerra hay aliados y no aliados. Claro. Y el significado de eso es una guerra mundial. O sea, hay que ver que llevamos 2 guerras mundiales que podría pasar, y no hay que despegar, digamos, de no pensar que puede haber una. Puede ser que haya una, pero no lo sabemos. Puede haber llamas, o sea, focos amarillos, que puede haber algo, y que eso de una manera afecte a los mercados financieros, y que tenemos que tener mucha cautela, mucho cuidado, y sobre todo siempre diversificar su patrimonio, sus inversiones. ¿Por qué? Porque hay áreas de oportunidad. No todo es malo. Uh-huh. Lo que pasó esta semana pasada, tienes su área de oportunidad, que es invertir en oro, en commodities, solamente acercados a una casa de bolsa. Puede comprar futuros de petróleo, futuros de oro, y esto les va a dar un rendimiento, obviamente, pues sí, espectacular, pero también hay que pensar que no siempre va a pasar eso. Va a bajar como la ola, sube y baja, y eso va a haber una oportunidad para poderla tomar. Y esa es la digamos, esa reflexión que les quiero dejar. Pues está muy bueno, y esta recomendación que tú acabas de hacer es que la gente entonces vaya a una casa de bolsa y diga, mira, a mí me interesa a lo mejor invertir en oro. Así es, en oro o en commodities como el petróleo, como otras áreas de oportunidad, que también se refleja, porque así cuando uno gana, uno pierde en la vida. Hay unos que ganan, otros que pierden. Los que pierden, también hay una oportunidad también. Y la bolsa sí es, y los mercados financieros sí es. Siempre cuando se escasea algo, que es una oportunidad para vender. Sí. Y eso puede ser en cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de inversión. Solamente hay que estar informados. Por eso este programa, tenemos que estar informando el acontecer de la geopolítica a nivel mundial, porque presenta las grandes oportunidades. Sí, definitivamente. Qué bueno estos tips que nos está dando justamente Carlos hoy, y es como estamos aterrizando, como cada sábado, el tema geopolítico, los fundamentales financieros en el mundo, para que usted pueda tomar decisiones. Y nos vamos a corte, Carlos. Vamos a un corte, y ahorita regresamos con un invitado muy especial, Gerardo Gómez, una persona que es un gran productor, gran músico, y que en un momento fue nominado para el Grammy. Muy bien. Bueno, nos vamos. Regresamos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos.